una de nuestras preocupaciones, y esta es la primera de una charla que vamos a tener de definiciones de movimientos políticos, porque en el lenguaje actual que se está utilizando en política suele utilizarse una serie de palabras que se han convertido en palabras vacías por la manera y la, digamos, la palabra se me escapa, yo diría que la liquidez con la que se utilizan, una de esas palabras es la palabra fascista. En realidad yo creo que hay un desconocimiento completo de lo que es el término, y por eso hemos invitado a Eric hoy para que desarrolle un poco de qué se trata el fascismo y cuáles serían realmente los orígenes y la manera de actuar que entraría dentro del adjetivo. Bueno. Muchas gracias por venir. Bueno, como tú bien decías, el fascismo es una palabra valija, una palabra vacía, una palabra maleta donde uno mete los contenidos que uno quiera, ¿no? Y quizás la misma forma o ese vacío de la palabra también es un síntoma de lo que es el fascismo, porque el fascismo tiene una estructura vacía también. Es decir, el vacío sintomático que está en la propia expresión es indicio de otro vacío, de un nihilismo que es intrínseco al fascismo. Del fascismo tenemos una idea muy banal y a la vez muy terrible. ¿Sí? Es un uso de insulto, o sea, a cualquier persona autoritaria uno le puede ser fascista, y a la vez tenemos una imagen de Auschwitz, ¿verdad? Terrible, de campo de exterminio. Es decir, entonces el fascismo coincide en el extremo de lo más banal, del insulto más banal político, a lo más terrible imaginable por la acción humana, según nuestro imaginario contemporáneo. Y el fascismo en realidad es esas dos cosas, es la coincidencia entre lo más banal y lo más terrible. Esa es la primera indicación que yo quisiera darles. Yo quisiera hacer un ejercicio, yo no voy a hablar tanto del origen del fascismo, aunque lo vamos a hacer. Yo quisiera que pensáramos cómo podría ser el fascismo casi 100 años después. Es decir, evidentemente no estamos en 1920, estamos en el 2014, y si hay un fascismo, hoy en día no se va a dar como se dio hace 80 años. Como nada de lo que se va a dar ahorita se va a dar como se dio hace 80 años. Entonces, mi ejercicio de hoy es ir a la fuente original del fascismo, que la tengo aquí, y a partir de ahí manosear el concepto para ver qué podría ser, ¿verdad? ¿Qué podría ser fascismo hoy en día? El fascismo, bueno, tiene ciertamente muchos significados y muchos sentidos políticos, y tiene muchas críticas teóricas que se han hecho sobre el fascismo, ¿no? Si las más conocidas son la de Isaiah Berlin, la de Hannah Arendt, que lo abordan no desde el punto de vista político propiamente, sino desde el punto de vista ético. Es decir, la idea es que el fascismo tiene como origen el mal, y un cierto tipo de mal, ¿no? Un mal banal, no es el mal de Lucifer, no es un mal luciferino radical, absoluto, es un mal mediocre, es el mal del funcionario, es el mal del burócrata, ¿no? Es el mal del trámite burocrático, que llega al extremo de aniquilar burocráticamente seres humanos, ¿no? Esa es la primera orientación la primera crítica al fascismo, ¿no? También hay otros estudios que lo vinculan a la pulsión de muerte, como el de Marcuse y más contemporáneamente Zizek, ¿no? El origen del fascismo es la pulsión de muerte, es algo oscuro en nosotros que ama la muerte, y sí, el fascismo tenía como eslogan un culto a la muerte, y esa sería la causa del fascismo, ¿no? O como Humberto Eco, que habla de urfascismo, ¿no? La raíz ur en alemán, que significa proto, y dice que el fascismo realmente nunca es fascismo como tal, sino es protofascismo.
Es algo que está ahí en toda la cultura y que de repente brota en la civilización buscando una soberanía en medio de un estado de libertad, trata de volver a un estado autoritario, ¿no? Y él lo define, por ejemplo, Humberto Eco lo define como un totalitarismo difuso, es la fórmula que usa él. El fascismo no es un totalitarismo exacto, como pensaría Arendt, sino más bien un totalitarismo difuso, algo que nunca llega a ser del todo totalitario, pero que en una apariencia de democracia empieza a buscar cada vez protocolos más autoritarios, es decir, tiende hacia lo totalitario sin nunca llegar al extremo absoluto. Esa es la tesis de Eco. Yo estoy simplemente haciendo algunas tesis, las más conocidas, por honestidad intelectual. No voy a hablar de todas ellas porque sería imposible, ¿no? En 20 minutos, media hora. O para que puedan comprar los libros, por lo menos, que algunos estarán aquí, a lo mejor. Y Humberto Eco, además, refiere a este totalitarismo difuso a la forma en que la civilización moderna no soporta el hecho de no tener una tradición firme. Y de ahí el origen o la búsqueda del fascismo, del ocultismo, de las tradiciones primitivas. Acuérdense que Mussolini apelaba al paganismo romano, Hitler al arianismo indoeuropeo, el hombre blanco, y Franco, por ejemplo, a la autenticidad católica contra la masonería judeo-comunista, ¿no? Es decir, siempre hay una refundación religiosa, un destino y un fin último, ¿no? Que en la democracia moderna se pierde porque en el pluralismo no hay ni un fin, ni un designio, ni un creador, ni una tradición como tal. La modernidad es antitradicional toda. La modernidad es justamente la apuesta del hombre de inventarse a sí mismo más allá de cualquier tradición. Bueno, y todos estos autores que he mencionado, o Foucault, por ejemplo, que vincula el fascismo, él lo define así como biopolítica, a todos aquellos procedimientos que identifican a la vida con el poder. Es decir, como una señora de un pueblito alemán, muy humilde, se identifica con el líder, con el más poderoso, con el Führer. Esa identificación de un cuerpo menesteroso, vital, marginal, con el poder, en el fondo. Porque ahí está el secreto, como lo más vulnerable de la vida, es decir, la pobreza, todos los fascismos son de origen proletario, ya vamos a ver un poco, se identifican con el poder, que es paradójico, es misterioso, ¿no? No son las altas, las burguesías, no son las clases dominantes las que tienen esta identificación tan absoluta con el poder, sino justamente los sectores más excluidos, los que se identifican al punto personal, ojo, no que apoyen al gobierno, es que se identifican, se personalizan, se encarnan. El líder soy yo soy el líder, ¿no? Ese es el quid de la cuestión fascista. Yo soy el pueblo, bueno, como decía Hitler, ¿no? Yo soy el pueblo alemán soy yo. Y el Estado es un medio. Fíjense que no es como decir Luis XIV, yo soy el Estado y ustedes son el perraje, no. Yo soy ustedes el perraje, ese es el fascismo, a diferencia del absolutismo francés o monárquico, ¿no? Yo el perraje, estoy en el poder, estoy usando a propósito la palabra para que yo los más pobres, yo el proletario, soy ustedes soy yo. Y lo demás estorba, lo demás es nuestro enemigo que se interpone en esa identificación, ¿no? Alguien me reclamaba que, este señor seguramente como está ahí en Altamira, lo que va a hacer es decir que los chavistas son los fascistas. Sería muy obvio, muy fácil, ¿no? Es decir, no es tan sencillo, ya vamos a ver la cosa, ¿no? Tampoco estoy descartando la idea de antemano, simplemente que la quiero problematizar, ¿no? Porque es una idea compleja. El pueblo, que soy yo, el duce, son mis amigos, los que no están conmigo son enemigos del pueblo, son apátridas. Apátridas lo inventa él, ¿eh? O sea, apátrida es un término que está en el derecho de gente para abogados. Alguien que perdió el pasaporte es una apátrida en el sentido, pero el sentido político de apátrida lo inventa Benito Mussolini.
Los que no apoyan el fascismo, no apoyan el pueblo italiano, por lo tanto no aman a su patria, por lo tanto son apátridas. Oye, eso es un hecho histórico, eso no, para bien o para mal, ¿no? Después está, ese es el fascismo político propiamente. Después está un fascismo racial, digamos, que es el nacionalsocialismo. Es decir, el nacionalsocialismo hace la misma operación, pero el enemigo interno es difuso. Es decir, el enemigo interno no es el que me apoya a mí o no me apoya a mí, porque todo el pueblo alemán se asume de suyo nacionalsocialista. Solamente el que no es alemán puro es eventualmente el enemigo. Es decir, el alemán puro, ¿quién es? Un alemán que no es alemán realmente, ¿no? Sí, porque, digamos, los gitanos, el caso judío es importante aquí, porque, digamos, enemigos del Reich no eran nada más los judíos, eran los comunistas, los homosexuales, los socialdemócratas, todo el resto. Pero ¿por qué esta cosa, por qué es tan íntimo el problema del judaísmo al nacionalsocialismo? Porque los judíos alemanes son alemanes. No son extraterrestres, sí, son alemanes como cualquier otro alemán, pero tienen, desde el punto de vista nacionalsocialista, tienen algo que es falsamente alemán, que es su sangre judía. Entonces, fíjense que aquí está internalizado lo político a nivel genético, a nivel de la sangre, pero eso es mucho más, fue mucho más, menos elaborado, fue mucho más radical y mucho más terrible, ¿no? Es decir, había que sacar, porque ya lo político no está en el espacio del discurso, está en el espacio del cuerpo. Entonces el nacionalsocialismo corporaliza absolutamente lo político. Son los cuerpos los que son políticos, ¿no? Si yo soy un alemán ario, puedo ser nazi o no seré nazi, pero me respetarán como... Si mi cuerpo no lleva de suyo una genética pura, y yo soy enemigo corporalmente, no por lo que piense, sino por mi cuerpo. Es decir, eso ya es un grado... nunca visto, digamos, ¿no? Es decir, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Cómo los cuerpos ahora son políticos y no las almas, pues, usando un lenguaje, o no las mentes, o no lo que uno pensaba, sino lo que uno lleva en su cuerpo, ¿no? Eso no se para con los nazis, eso también está en el racismo difuso, eso está en muchas otras cosas, pero digamos, los nacionalsocialistas alemanes son los que llevan eso al extremo. Y después está el tercer fascismo histórico, que es el fascismo religioso, que está en Cela Cuadró, por ejemplo, el rumano, que es un fascismo muy interesante, porque es antes que los nazis es el más virulentamente antisemita, pero ellos, digamos, la unidad de por qué uno estaba o no pertenecía al grupo, no era ni política ni racial, era religiosa. Y es justamente la que va a tomar Franco después, o sea que para nosotros es importante, porque el franquismo, que sería como la tercera figura del fascismo histórica, no es ni política puramente ni racial, es religiosa, ¿no? Es decir, digamos, es la catolicidad populista más pura, dura, y lo que no está ahí fuera, digamos, es eso, es judío, es masón, es enemigo, ¿no? Todos estos fascistas identifican la operación por el cuerpo, por las ideas de Estado, líder y pueblo en una sola cosa difusa, que no vamos a tener tiempo para discutir todas estas. Ya más o menos traté de indicarlas para investigarlas en otro espacio, en otro momento. Yo hoy, es decir, lo que me queda tiempo, yo voy a ir a las fuentes originales del fascismo. La fuente original del fascismo, en sentido estricto, y que contiene todas estas cosas que yo he dicho de algún modo, es la doctrina política y social de Mussolini, que es un libelo de 12 páginas. Mussolini en 12 páginas postula su doctrina social y política. Entonces ya, nada más por el tamaño de las páginas, uno se da cuenta de la profundidad que puede tener como ideología el fascismo, porque el fascismo no es una ideología, como el mismo Mussolini dice. Entonces yo lo que voy a hacer, en lo que me queda de tiempo, dos cosas: hacer un resumen de ese libro tan corto y comentado de los puntos claves que Mussolini dice, que es cómo definir el fascismo, y al final trataremos de ver cómo esas definiciones se encarnarían en otra época, ¿no? Es decir, hoy en día. Por cierto, un síntoma, es decir, el fascismo se da en una época muy dura de la humanidad. El fascismo se da contra los bolcheviques, contra el terror bolchevique que azota Europa. O sea, el fascismo se da, y Mussolini empieza a hacer su discurso
3 años después de la República Bávara, comunista, de Rosa Luxemburgo y tal, y 2 años después digamos, del triunfo bolchevique, que para un europeo, digamos, no es algo banal. A nosotros se nos olvida, pero hay 2 personas que nosotros, que son, digamos, que usamos mucho, o que se usa mucho en los sentimientos liberales, digamos así, que son Gandhi y Churchill. Tanto Gandhi como Churchill admiraban muchísimo a Mussolini, justamente porque lo veían como la contención a la subversión bolchevique de la civilización occidental. Es decir, en Europa en esos años los bolcheviques eran los unos que iban a invadir Europa, así más o menos, tal, ¿no? Es decir, el Oriente que iba a tomar a Europa y Mussolini reconoce muchas veces, dice, gracias a Mussolini se evitó la subversión en Europa. Hay correspondencia, hay admiración. Los fascistas no fueron perseguidos después de la guerra. No hay un Nuremberg fascista. Hay un Nuremberg para los alemanes, pero no hay un Nuremberg para los fascistas. Se perdonó. Churchill hizo todo lo posible para que no se castigara el fascismo, porque además todavía él sentía que venía, digamos, que más bien después de la Segunda Guerra el triunfo bolchevique era mayor. Ellos fueron los que conquistan a Berlín, ¿no? No olvidemos eso. Pongo esto para que no ser maniqueo, justamente, ¿no? Porque, claro, sería muy fácil decir, los liberales somos antifascistas, los socialistas son fascistas. No. Esas zonas grises, y esa zona gris es lo que yo quiero precisar, porque es lo que es peligroso, justamente. Entonces, Mussolini empieza su doctrina del fascismo diciendo que el fascismo no es una doctrina, que es una práctica. En pocas palabras, empieza su doctrina diciendo algo así como inventamos o erramos, ¿no? Es decir, es la práctica, es las circunstancias nos llevaron a esto, y él empieza justificando por qué él se desvincula del Partido Socialista, porque él era, digamos, la figura clave del Partido Socialista Italiano. Él se desvincula después de la Revolución Bolchevique, dice, el socialismo es imposible después que el triunfo del comunismo, porque va a ser siempre en favor del comunismo. Entonces hay que buscar una tercera vía. Esta idea de la tercera vía también es un invento fascista, es decir, este concepto. Y el fascismo se pone como una práctica coyuntural contra la decadencia liberal de las democracias o contra la bestia bolchevique, ¿no? Así como lo ve él. Es obvio, si uno retrocede en el tiempo, era más obvio, y de hecho la izquierda latinoamericana, ya que yo me denuncié un poco, que por supuesto que vamos a hablar del chavismo, ¿no? De esta cosa. Es obvio que en el 97, 98, para la izquierda latinoamericana Chávez era un fascista. Su asesor principal era Ceresole, hablaba de una vuelta a la tradición, hablaba del poder del pueblo sobre los poderes constituidos, hablaba del árbol mítico de las 3 raíces, si tenía su propia tradición esotérica de lo que era la patria, etcétera, etcétera, y nadie en su sano juicio de la izquierda, salvo algunas cosas, figuras muy particulares, apoyaban a Chávez. Eran más bien figuras oscuras como Miquelena o José Vicente, ¿no? Que lo fueron como civilizando y lo llevaron a un discurso más compatible después al socialismo, que, ojo, Chávez no se declara socialista sino hasta después de los hechos de 2003. Creo que es en el 2004, cuando él va a Sao Paulo, al foro, dice yo soy socialista, como el Che Guevara y tal, pero antes Chávez siempre evitó llamarse socialista. Siempre era la tercera vía, siempre era el pueblo y él, ¿verdad? Y el Estado como esa identificación. El segundo punto, entonces, bueno, y algo que trabaja mucho Humberto Eco, que es este amor al esoterismo por parte del fascismo, del oculto, del ocultismo, de la fuerza mágica, ¿no? Que está en la tradición, porque toda la tradición liberal se basa en las luces de la razón, ¿no? Y las luces de la razón son justamente cortar con cualquier vínculo religioso, tradicional, poner todo eso en tela de juicio. Y supone, como Sieyès decía, como uno de los grandes teóricos de la Revolución Francesa, que el hombre debe inventarse a sí mismo. Que el hombre debe inventarse a sí mismo significa que la educación pública, la política, y no Dios o la religión católica o mis tradiciones paganas son las que nos han llevado hasta aquí, sino que el hombre es nuevo, siempre, y el Estado lo va a educar y va a ser
Sieyès y los jacobinos allá hablan del ciudadano nuevo, ¿verdad? El fascismo del hombre superior, o el Che Guevara del hombre nuevo, pero esas son las tres ideas modernas, de que el hombre es un invento de sí mismo, que el hombre no lo inventó la tradición siempre en sentido estricto, de la palabra revelada por Dios o los dioses hacia los hombres que la cultivan y viven civilizadamente gracias a esa palabra, ¿no? O a esas ideas. Eso es lo que significa tradición, algo que va más allá del decir humano. Entonces, en ese sentido, el fascismo busca desesperadamente una tradición que ya no existe, que ya la modernidad se la voló, la modernidad laica y esencialmente atea, de la razón la voló, y busca estas cosas desesperadamente, este fin, este agarre último. Porque obviamente si yo soy un líder único, es como la monarquía de origen divino. ¿Qué legitimidad tengo yo para decir que yo soy el elegido? Esa legitimidad siempre es religiosa. Siempre es teológica, más que religiosa. Siempre supone una causa última, un fin último que dice, sí, yo soy el que representa el fin último. Si no hay Dios, no hay fin último, ni causa última. Todos los fines son relativos, la verdad es relativa, etcétera, etcétera. Entonces, el fascismo es un gran miedo a la relatividad. No solo al pluralismo político, eso es un efecto, en un sentido más profundo, a la relatividad de la modernidad. Que no hay verdades absolutas, sino hipotéticas en la ciencia, a que no hay certezas políticas absolutas, sino discursivas. Las verdades son lo que la gente poniéndose de acuerdo en una asamblea llega a decir que es lo que es una ley. Las leyes ya no vienen por la tradición, sino vienen por un acuerdo político. Entonces, claro, eso marca un plano angustioso, porque significa que no hay ninguna verdad absoluta de fondo. Entonces, si no hay ninguna verdad absoluta, no hay ninguna autoridad absoluta tampoco, porque una autoridad se basa no en el poder. La autoridad en sentido estricto se basa en la verdad. Es decir, Santo Tomás de Aquino es una autoridad para la iglesia no porque tuviera poder, no era porque tenía el dominio de la verdad. Entonces, si no hay verdad absoluta, no hay autoridad absoluta. Y si no hay autoridad absoluta, toda autoridad es relativa. Es decir, toda autoridad es frágil. Es decir, el fascismo hay que verlo también en este sentido. ¿En qué se basa un juez para juzgarte o un policía para ponerte preso si al final la verdad es relativa? Bueno, que hay un acuerdo social, tal, pero eso es muy fácil, eso es muy frágil desde el punto de vista de los fundamentos subjetivos últimos. O sea, el fascismo abreva en ese abismo fundacional. La segunda, lo que dice Mussolini en su doctrina, es que la felicidad no tiene nada que ver con el bien social. Ya ha atacado un poco la monarquía y tal. Él dice, ahora va a atacar la democracia. Él dice, la socialdemocracia más bien, se separa. La felicidad no tiene nada que ver con el bien social, porque reduce al hombre a ser un animal. Entonces, en el fascismo está la idea de que el hombre no puede ser tratado como una bestia, lo cual parece contradictorio, porque la imagen que tenemos nosotros de Auschwitz es el hombre absolutamente bestializado, ¿no? Así como una red en un campo de concentración, un matadero. Y justamente esa idea se funda en el hecho que el hombre nunca puede ser un animal. Es decir, los animales buscan la satisfacción del cuerpo, comer, dormir, reproducirse. El fascismo tiene que ir más allá del cuerpo. De ahí viene la cosa de la muerte, del grito de la muerte de Mussolini. Es decir, la muerte es algo animal. El fascista, que es el hombre superior, supera la idea del animal, por lo tanto de la muerte. Voy a citar. La democracia, el bienestar de la democracia, el bienestar social, el welfare, ¿no?, reduce al hombre al nivel de los animales, preocupado por una necesidad a la vez para estar gordos y bien alimentados, y degradando a la humanidad a un estado de pura existencia física. Entonces, para Mussolini, digamos, el Estado no, sí, por supuesto que tiene que satisfacer las necesidades básicas. De hecho, el Estado fascista era médico. Es decir, tenía la gente bien, la gente tenía que ir a pesarse, tenía que ir a chequeo médico obligatorio, tenía que tener la mayor de hijos posible, se pagaba si tenías hijos porque eso era muestra de salud del pueblo. Pero todo eso era un medio para
que el hombre pudiera identificarse con el Estado, ¿no? Es decir, el Estado cubría las necesidades básicas de la naturaleza para que el hombre tuviera la libertad, esta es la idea, fíjense que loco, la libertad de identificarse absolutamente con el Estado. El Estado, en sentido moderno, en sentido hegeliano, es el reino de los fines, de la libertad, del mundo público y político, y el cuerpo y lo privado es el mundo de la necesidad, de la comida, de la reproducción, ¿no? Entonces, lo público, vuelve a esta idea hegeliana y originaria de la modernidad, lo público es el único espacio de libertad, y para que sea absolutamente libre tiene que ser absolutamente público, es decir, ser administrado absolutamente por el Estado. Tercero, dice Mussolini, cito: después del socialismo, el fascismo combate la totalidad del complejo sistema de la ideología de la democracia y la repudia tanto en sus postulados teóricos como en sus aplicaciones prácticas, porque el fascismo niega que la mayoría, por el solo hecho de ser mayoría, pueda dirigir los destinos de la humanidad. Esta es una idea conservadora. Sí, fíjate que hasta ahora el fascismo parecía más bien una cosa de alucinación revolucionaria moderna, del hombre nuevo y tal, pero tiene este lado absolutamente conservador, que no es nada más el fascismo. Es decir, eso está en todo el siglo XIX, en todo el pensamiento contrarrevolucionario de los ultramontanos, incluso de los liberales conservadores, está en Nietzsche, está en Baudelaire. ¿Cómo es esto que las mayorías van a dirigir los destinos de la humanidad por el simple hecho de ser mayoría? Eso no es una pregunta tonta, eso puede ser una pregunta que choca, porque es chocante, ¿verdad? Pero es una pregunta muy seria. Entonces, claro, esta pregunta, quiero ver, digamos, es una pregunta que también la aplaudió Churchill a su manera, ¿no? O Gandhi, que Gandhi admiraba a Mussolini, repito. ¿Cómo es? Y es una paradoja, porque no puede haber democracia si yo no respeto la voluntad de las mayorías, pero obviamente que yo respete la voluntad de las mayorías implica de suyo la posibilidad de que la democracia se pierda si la mayoría no tiene la menor idea de lo que es la democracia. Y eso es una aporía nuestra moderna, eso no es algo que yo voy a solucionar aquí en 20 minutos, pero es algo que por lo menos se lo quiero dejar a ustedes pensados, porque ese es un problema que nos toca medularmente a nosotros. ¿Cómo se le deja en manos la civilización completa, la cultura completa, a unas mayorías que no entienden qué es eso, ¿no? Esa es la pregunta que se hace Mussolini y que Nietzsche además la hacía muy bien. ¿Sí? Dice Mussolini, fíjense, la democracia es el dominio, no del pueblo, sino de muchos tiranos. Dice él, porque los más fuertes son los que al final dominan el parlamento, dominan los ejércitos, dominan los factores de poder, grupos de intereses. Dice, la democracia para Mussolini son grupos de intereses que se pelean en una selva oscura donde no se sabe muy bien cuál es el fin, y estamos en el reino de las apetencias de las empresas, de los grupos de intereses económicos, etcétera, etcétera. Entonces, y ojo, la izquierda contemporánea en este sentido coincide absolutamente con Mussolini, ¿no? La democracia liberal burguesa es un reino de selva oscura de intereses de empresarios que no benefician al bien común. Dice Mussolini textualmente, el reino de miles de tiranos es la democracia, ¿no? Si cada persona con un poder tiene una tiranía, y es la que le puede negociar con los poderes establecidos, ¿no? Si, digamos, si uno no es Mendoza, Cisneros, tal, o qué sé yo, no tiene acceso a dialogar, ¿verdad? Es decir, tan fácilmente, dice Mussolini. Entonces dice, estas tiranías son de fuerzas oscuras. ¿Sí? Para Mussolini, la democracia era oscura, era oscurantismo, en ese sentido, feudal. ¿Sí? Para Mussolini la democracia era una vuelta al feudalismo, en ese sentido, ¿no? Entonces para él, el fascismo es la superación de la antítesis monarquía-república que se pierde en la democracia en el mando del fascista. Es decir, el fascista recupera lo mejor de la república y lo mejor de del poder de la monarquía. Es decir, alguien que esté ahí por derecho, ya no divino, sino soberano popular,
porque el pueblo es Dios ahora, representa el paganismo que está en Dios. Julio Évola, por ejemplo, que es el esotérico más importante del fascismo, decía que la verdadera religión occidental no era la semita cristiana, era el paganismo. Paganismo de pagano, de campesino romano, que justamente el pueblo en su ignorancia conservaba intacto. Entonces, al identificar pueblo como un duce, el duce estaba recuperando la verdadera religión pagana, original de Occidente, contra la semítica cristiana. En todo caso, más allá de estas cosas que están rocambolescas, y para nosotros ya hombres que ya hemos pasado por muchas décadas de New Age, y esto ya nos sorprende, ¿verdad? La idea es que hay una tradición perdida, y el caudillo, duce, Führer, todo eso significa caudillo, ¿verdad? Conductor, es el que realmente la ve en el pueblo, ve la tradición original que los tiranuelos de la democracia liberal ocultaron al pueblo, y que al fin llega, ¿no? Es decir, llega los verdaderos valores, ¿no? Es decir, del paganismo romano, de la raza aria, de la catolicidad española, de las tres raíces, etcétera, etcétera, ¿no? Así hay algo verdadero que el caudillo recupera para sí y para el pueblo. Esa es la idea del fondo, más allá de lo rocambolesco. Cuarto, gracias al fascismo, para Mussolini, el Estado puede por fin estar controlado por un designio. Por supuesto, en una democracia plural no hay un designio, no hay un fin, salvo la pluralidad, mantener la pluralidad. En el Estado fascista hay un fin, llevar al pueblo al imperio de sí mismo, es decir, llevar al pueblo a su poder absoluto, ¿no? Entonces dice, no solo es el guardiancito del bien común, pero el fascista, o el fascismo, el Estado fascista es la entidad moral y espiritual superior, ¿no? Y realmente por ello soberana. Entonces, Mussolini sí usa el sentido de soberanía, el sentido estricto del término. A pesar de que la doctrina del fascismo es cortica y es una práctica y tal, y es una improvisación, digámoslo así, Mussolini era un tipo formado, no era un ignorante. Entonces, él usa el sentido correcto de soberanía, que es superanus, que es estar sobre lo demás, ¿no? Que se usó en la monarquía feudal y en la monarquía papal. El papa es soberano porque está sobre toda otra verdad, y el emperador es soberano porque está sobre la ley. Está sobre la ley. Eso es lo que significa soberanía, estar sobre la ley. La Revolución Francesa recupera este sentido para decir que el pueblo, como poder constituyente, es el que está sobre la ley. Pero el concepto que usa no es moderno, ni siquiera es absolutista, es previo, es feudal, es papal. Realmente el concepto de soberanía no es democrático, porque soberanía significa que algo, y ese alguien que está en esa instancia de ese algo es superior a lo demás. Y la idea de democracia justamente es que la que nadie es superior a nadie, ¿no? Ni siquiera el pueblo. Si el pueblo no puede ser superior a un ciudadano. Si el pueblo es superior a un ciudadano X, a Pedro Pérez, ya no hay democracia en sentido estricto. Porque el pueblo es una persona. Y como el pueblo no habla, porque el pueblo es un abstracto, una construcción imaginaria, política, quien habla por el pueblo es superior a Pedro Pérez. ¿Okay? Y si Pedro Pérez es enemigo del pueblo, el pueblo tiene la soberanía, es decir, el derecho divino, supremo, de ponerlo en su sitio, sea como sea. ¿Se entiende esta idea? Entonces, esta es la idea, porque esta es la idea más importante de lo que podemos llamar hoy fascista, o sea, que podemos recuperar ya y pillar y identificar como algo fascista en un movimiento político. Quinto, entonces, para Mussolini, esta idea de la soberanía del pueblo, encarnada en el caudillo, en el líder, en el duce, en el Führer, es la que supera toda idea, supera a la vez el socialismo, el comunismo, el liberalismo y el populismo católico, dice él, así lo llama, populismo católico, ¿no? Populismo católico, entiende él, las monarquías de origen divino, pero también todo aquel movimiento político que reclame de una religiosidad institucional, que no sea la del propio
Estado. O sea, en otras palabras, el Estado es el que dice cuál es la religión verdadera, que es la de Estado, no la Iglesia. Y por ello el Estado es superior, y esto también es importante por lo que acabamos de hablar, es superior siempre a la sociedad. En todo movimiento político que suponga que el Estado es una inteligencia superior, moralmente superior, prácticamente superior, ideológicamente superior a la sociedad, es fascista en ese sentido. Que el Estado vale más que la sociedad. La sociedad es una cosa oscura, enferma, como decían los fascistas, femenina, es decir, en minusvalía, estamos hablando de los años 20, ¿verdad? Es una minusvalía que tiene que estar dirigida por la virilidad, así hablaba Mussolini, del Estado, como conductor, como que le ponía orden, ¿verdad?, a la locura femenina de la sociedad. Esta idea es así, sí, porque, digamos, podemos decir también infantil, en la visión que se tenía de la mujer en aquella época, ¿no?, de que la sociedad es algo desordenado, caótico, histérico, gritón, que no sabe a dónde va, no sabe qué quiere, y el Estado, ¿verdad?, es el padre familia, es el macho que sí sabe dónde quiere ir, tal. Cuando la gente habla de que el capitalismo es patriarcal, está cometiendo una burrada horrible. Esa es una pelea que yo tengo con muchas feministas. Cuando yo digo que el liberalismo es patriarcal, ya por ahí uno sabe que esa persona es absolutamente ignorante, porque lo que es justamente el fascismo es una reivindicación del patriarcado feudal contra la falta de padre de la democracia. O sea, la falta de padre en el sentido, bueno, del parricidio más bien, democrático. De que no hay una autoridad única, que es el jefe, que es el varón, y todo lo demás es femenino y delirante, ¿ok? Histérico, no sé qué quiere, y llorón, y gritón, ¿ok? Es decir, no, estoy poniéndome un poco en la mentalidad fascista para que se entienda. Entonces, la sociedad para Julius Evola, que es el teórico principal del fascismo, es lo femenino en el esoterismo, ¿no? Es el yin, pero el yang es el que tiene que dominar, y eso está en el Estado, en el poder del Estado. Esta idea es muy importante porque ustedes nunca escucharán a un fascista hablar de sociedad. Siempre va a hablar de pueblo. El pueblo, porque la sociedad no es soberana, la sociedad es una cosa que no está sobre nada, es difusa, todo el mundo es igual, ¿verdad? Mientras que el pueblo es una persona, es fálica, pues no es una identidad, no es una diferencia. Entonces el falocentrismo fascista es realmente un falocentrismo, no hay un falocentrismo liberal, burgués, eso es un delirio, ¿no? Justamente Mussolini se alza contra esa falta de patriarcado, de liberalismo afeminado, dice él. Sí, por eso el pelo corto, ¿no? Y la cosa, ¿no? Es que, o sea, es como muy obvio que yo diga esto, pero ese hombre es un fascista, no es un tipo malvado. Un fascista es un tipo como Walter Martínez. Ok, disculpa que lo diga así tan fuerte, pero es la verdad. Es decir, no es un tipo seguro de sí mismo, de su virilidad. Es un tipo más bien de baja estatura, ¿verdad? Con algún complejo, pero que tiene como ideal, ¿verdad?, ideal fálico, eso del padre, el varón que va a dominar a la locura de que es eso de los pelos largos, de lo afeminado, ¿verdad? Entonces, por eso que lo militar y el fascismo siempre están unidos. Pero acuérdense que también lo militar es la forma de poder, la única forma de poder que ha tenido lo proletario. No hay otra forma de poder proletario sino la militar. Digamos, tradicionalmente ningún académico, ningún obispo, ningún rey es proletario, solo un militar es proletario. Ahora, y es un poder fuerte, porque no es cualquier poder, es el poder último de dar la muerte, ¿no? Entonces, la fuerza proletaria es militar siempre, porque es la única fuerza propiamente que tienen en pobre, tener un fusil. Esto, por eso que la vinculación militar fascista es inmediata en todos los 4 fascismos históricos. No hay un fascismo civil, ¿okay? Más bien lo civil es un invento de la sociedad capitalista, afeminada, todo lo que hemos dicho. Burguesa. Digo esto porque no puede haber fascismo si no hay militarismo. No tiene sentido, porque, digamos, para yo sostener toda esta posición de culto a la muerte, fálica, de designio, de comando, de sentido único, tengo que estar armado para eso.
Ahora, lo militar no significa la institución armada. Fíjense que Hitler, por ejemplo, los fascistas hicieron su propio aparato militar popular. Hitler era un cabo, no era un general. Y él desmonta las Fuerzas Armadas, la Wehrmacht, él las desmonta, ¿no? Al final de la película, La Caída, uno ve, ¿verdad?, como Hitler dice una frase: yo tuve que haber hecho como Stalin y haberlos matado a ustedes, generales, oligarcas, burgueses, todos que no sirven para nada, y quedarme con los cabos, con los pobres, con las cosas, ¿no? Eso es sintomático. Dice, por eso pierdo la guerra hoy, porque confío en ustedes, generales, que siempre me despreciaron porque era pobre. Séptimo, ya para terminar, porque creo que me pasé de tiempo. Por ello, el Estado fascista es siempre la personificación para el fascismo de todos los tipos y formas de Estado en la historia universal que lleva un nuevo hombre superior. La idea del hombre superior como resultado de lo político quizás no sea la radicalización de la modernidad misma, porque esto es una idea moderna, no es una idea feudal, que queda en manos del Estado, educación, cultura, etc. Así que a través de unos ministerios yo voy a crear el hombre superior. Esa idea es fascista, esa idea ni siquiera es bolchevique. Eso no es una idea de soviet, que yo voy a ir a una granja a cultivar, no, sino yo a través de políticas públicas, ministerio, viceministerio, mientras más mejor, yo voy a crear ese hombre nuevo o hombre superior. Y eso no está nada más en el fascismo, eso está de algún modo incubado en toda nuestra modernidad. Y eso tal vez es lo que tenemos que quedarnos, esta idea primera de que sí, el fascismo no es una ideología, es una cosa difusa, es una práctica, es un síntoma, es un fantasma que recorre todas nuestras más bellas ideas modernas. Y en ese sentido no es ni de izquierda ni de derecha, están las dos cosas. Y realmente es un tercer camino, porque es el fantasma que recorre cualquier movimiento político contemporáneo. Muchas gracias. Sí, claro, claro. Ya, no la escucho. Por supuesto. Bueno. No, lo hago porque, digamos, hay un chiste. No me estoy burlando, estoy desacreditándolo porque Walter Martínez fue homofóbico por la televisión pública, eso no es cualquier cosa, señora. Escuche, yo Walter Martínez, yo no me hubiera metido si él no hubiera hecho un comentario horriblemente homofóbico en la televisión del Estado pagada con los impuestos. Eso nos ha hecho algo trivial, eso no es un problema de su opinión. Eso es un problema, que él quería eso. Eso es un acto de violencia terrible. ¿Ok? Claro, le dije que era bajo y tal. ¿Por qué? Porque el hombre fascista, como lo escribía Naren, en el caso, es un hombre común, gordito. Si no es un superhombre, ario, de 1,90 m, musculoso,
esa es la alucinación que tenían todos los nazis, que eran todos unos gorditos, es decir, que no eran lo que ellos pintaban que querían hacer. Y ese es el caso que lo puse, lo ilustré. Si Walter Martínez no hubiese hecho ese comentario tan detestable, yo ni siquiera lo hubiera citado como ejemplo. Lo cito como ejemplo porque él se lo merece. Bueno, no, creo que está llevando un poco, creo que está exagerando un poco la cosa. Yo no estoy diciendo que todos los enanos son fascistas, por Dios. No, creo que no. Si se entendió así, disculpe, pero creo que no es, obviamente no es el sentido de la. Sí. Gracias. Hola, buenos días. Como han funcionado las otras charlas, es que los que quieran hacer preguntas, hacemos un orden de palabra. Se pide por favor que todo el mundo sea breve porque hay muchas preguntas y luego vamos hablando. Bueno, mantengamos el espíritu crítico porque esa es la idea de este lugar, que todo el mundo pueda hablar. Por favor, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano para tomar su nombre. Gracias. Sí, la señora me preguntó que ella entiende, o ha entendido hasta ahora, que pueblo y sociedad significan algo parecido. No, la sociedad es... No, la sociedad no es una persona. La sociedad es, como su palabra lo indica, un sindicato. No, es un acuerdo, la sociedad no es la suma de personas, es acuerdos y relaciones entre personas. Sociedad en sentido civil, se dice en el mismo sentido que sociedad anónima comercial. En el mismo sentido, es un concepto del socius romano que significa el conjunto de nuestra civilización romana. No es una persona, no es el pueblo romano. Es lo contrario de pueblo, sociedad, en ese sentido. Porque el pueblo sí es una identidad, es una persona y no implica ninguna mediación ni relación intrínseca. Es hegemónica la idea de pueblo. Bueno, los políticos... No, los políticos que hablan más de pueblo no son los políticos que hablan de la sociedad. Pille para que usted vea que no piensan igual. Esa es una buena manera de pillar hacia dónde va un político. Claro, siempre se habla, digamos, los adecos también hablan de pueblo y tal, pero el uso del pueblo era, en los adecos, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, no estoy insultando a ningún adeco ni nada. Sí, gracias. No es un uso, es un uso demagógico, pero no es un uso político. O sea, Lucinchi no era el pueblo venezolano. Él nunca dijo, yo soy el pueblo, ¿verdad? Lo que decía Máximo, yo soy como tú. Es decir, que implica la idea de que hay identificación societal, yo soy uno más como tú. Tal. No, yo soy el pueblo. Esto es importante distinguir, porque la idea de pueblo puede llevar la idea de soberanía, la idea de sociedad no. La idea de sociedad más bien implica la idea de conflicto por resolver. El pueblo es una figura alucinatoria, ¿verdad?, que abstrae de la sociedad una figura homogénea que no existe y que hace identificar al gobierno con esa persona. Es decir, es la identificación, para hablar en términos más técnicos, entre poder constituyente y poder constituido en una sola figura. No, por personas. No, escúcheme. No, ya va. No es lo mismo decir más humana que personas. O sea, una masa de ñus también es una masa, pero no hay personas. O sea, usted va a ver los ñus, son una masa de ñus, pero ellos no son personas. Sí, la idea de persona, okay, yo no quería hablar de esto, sí, esto me lleva otra media hora, pero digamos, la idea de persona, que es una idea así, que está ya en los estoicos, pero que también es cristiana, etcétera, implica que uno tiene una interioridad y que esa interioridad es respetable y es autónoma de cualquier otro semejante. Y que es respetable por sí misma, es digna en sí misma. No es digna porque se parece al resto de los demás, como la idea de masa. ¿Me explico? Entonces la idea de persona implica un reconocimiento con el prójimo, con el que es semejante, pero implica una autonomía absoluta de mi valor de dignidad con respecto a los demás. O sea, que yo no valgo porque yo soy un individuo más de la masa, yo valgo porque tengo condición humana en mí mismo y soy diferente del resto de la humanidad. Y si esa distinción se pierde, ahí sí entramos en campos muy oscuros del fascismo, justamente. No sé. Sí.
Gracias. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera es una que más o menos usted asomó a lo largo de, yo creo que es una ponencia, más o menos esto, a lo largo de su discurso, pero creo que me gustaría que la aclareciera. Porque cuando se está hablando de fascismo, sobre todo en nuestro contexto actual, es un término que se usa sobre todo en asociación con la violencia. Me gustaría preguntar por el nexo que usted cree que existe o qué relación cree que tiene el fascismo con la violencia. Para justificar un poco la pregunta, a lo largo o comenzando la ponencia, usted dice que bueno, que cuando surge el fascismo surgen todas estas tesis, como por ejemplo la de Hannah Arendt, que habla de este quiebre ético, la de Marcuse, que habla, como usted bien lo aclaró, del fetichismo por la muerte, de la pulsión de muerte, la destrucción. Claramente hay una relación entre ambas cosas. Usted además habla de dice que es el rasgo más importante del fascismo, además, que es el cómo se pone en su lugar a Pedro Pérez, que usted menciona. ¿De qué manera sucede este poner en su lugar? O sea, ¿cómo hace esto el fascismo? Esa es la primera pregunta. La segunda es que, bueno, como ya lo dijo, hay una necesidad de enmarcar esta discusión en lo actual, que creo que era como que el final de la charla y no sé si realmente llegó a lo que quería llegar. Sí, por el tiempo, claro, entiendo. Por supuesto que sí, aquí podemos estar muchísimo tiempo. Usted dijo algo que me parece muy cierto, que es que el fascismo de alguna manera nace como esta alternativa o este fundamentalismo ante el relativismo, o sea, ante la inseguridad que produce, por ejemplo, para Erich Fromm la libertad, que Erich Fromm dice que el fascismo aparece como una alternativa o una huida a la libertad. Eso ya tenía una justificación en aquellos tiempos en los que aparece el fascismo. Hay que contextualizarla en nuestros tiempos, donde bueno, hablamos de una época de globalización, donde esta fundamentación del sujeto es mucho más compleja, es mucho más extensa, hay una dilución de los sentidos. Entonces, qué increíble que ahora el fascismo ahora aparece, bueno, según algunas matrices de opinión, tendría incluso más fuerza. Habría entonces que, en mi opinión, y para las personas que tienen su profesión, o la mía, yo soy estudiante de psicología, pensarse una política de estas nuevas formas. O sea, ¿qué alternativas políticas aparecen ante este relativismo? ¿Qué alternativas aparecen ante el fascismo? O sea, sí, disculpe, bueno, muchas gracias. Voy a empezar por la última. La última es cuál es la alternativa, digamos. Porque aparece el fascismo también. Es decir, el espacio de la libertad, si no es para todos, quedan muchas masas hambrientas fuera del espacio de la libertad, eso obviamente es un campo cultivo para que abreven esas tendencias fascistas, porque si un ser humano está todo el día bestializado, viendo cómo come, ¿verdad? O cómo no le matan, cómo no muere, es decir, el espacio de la libertad se reduce. Entonces, es muy lindo decir, sí, el hombre tiene miedo a la libertad, como Erich Fromm, que yo pongo más el campo de la autoayuda que de la psicología seria, pero bueno, lo dejo, ¿ok? Sí, es muy bello decir eso. Tú tienes miedo a la libertad, sí, pero ¿cómo vives tú? Es decir, ojo, si el liberalismo moderno y la economía abierta, la sociedad abierta, no es capaz, y de hecho los que triunfan son los que pueden hacer eso. Fíjense que el socialismo real se da en las sociedades donde eso no fue posible. En Rusia medieval y en Latinoamérica y en África. No se da en Europa desarrollada ni en Estados Unidos. Si la sociedad de consumo, la sociedad abierta, como quieras llamarla, de mercado, no asimila al campo de la libertad a las masas y la deja en el campo de la brutalidad, el fascismo va, obviamente. Entonces, relativicemos eso, ¿no? Porque la libertad sí abstracto también es un poco falso. La violencia viene del hecho, no del cuerpo físicamente, pasa al cuerpo por un hecho primeramente conceptual. Si tú no eres verdadero, si tú estás en el medio, si tú no eres un verdadero alemán o no eres un verdadero italiano, ¿verdad? Yo tengo que limpiar esa falsedad, es decir, yo tengo que corregir la falsedad como buen moderno que soy y eliminar el error, lo falso, y elimino los cuerpos que no sirven. O sea, la violencia viene de la verdad que se impone absolutamente, eliminando lo falso. Por ejemplo, en una sociedad liberal no hay verdad absoluta, todo resultado es dialogante, digamos, es por una razón dialogante y se llega a un acuerdo. En el fascismo no hay acuerdo, hay verdad. Entonces, si hay verdad, hay violencia. No hace falta el fascismo para eso, además, ¿no? Es decir, a los cátaros que mataron en el siglo X, el Papa los mandó a matar porque eran falsos católicos, y estamos hablando de 10 milenios antes del fascismo. O
decir, lo que pasa es que el fascismo recobra en medio de la modernidad una idea anterior, de que el acuerdo no basta para justificar la verdad. Si el acuerdo no basta para justificar la verdad tiene que imponerse por sí misma y por lo tanto borra, anula, corrige. Sí, la violencia aquí es correctiva, lo falso. Esos son, creo, tenías otra pregunta en el medio, pero se me pasó. Creo que esos son los dos puntos clave. Tengo una pregunta de internet. A ver si le entiendo la letra. ¿Cuál es el objetivo político de la sobreutilización del gobierno del término fascista contra sus contrarios? Quien pregunta se llama Fancineiro. Ah, sí, yo sé quién es, claro. Puede... okay, tengo otra, primero esta. ¿Por qué? Se me escapa, hay un pensador, un escritor que decía que los fascistas del futuro eran aquellos que iban a acusar a los otros de fascistas. Churchill, es Churchill el que lo dice. Sí. No, Churchill, pero si lo dice alguien, no me acuerdo, es un escritor. Orwell, es Orwell el que lo usa así, bueno, puede ser, pero lo dejamos así, lo buscan en Google, lo googlean. En este caso sí. ¿Por qué el fascismo que viene se reclama del estalinismo va a acusar como Stalin de acusar al otro del fascista? Digamos, aquí voy a hacer como Churchill y Gandhi. En una situación extrema, el fascismo no es lo peor. Me mirarán feo, pero en una situación extrema, el fascismo histórico no necesariamente era lo peor que pasaba en Europa. Estoy hablando de los años 20 en Italia, no estoy hablando de los campos de Auschwitz, porque nosotros tenemos la idea del fascismo ya después de la guerra, después de los campos de concentración, pero digamos, el fascismo como movimiento político que aparece para contrarrestar la expansión bolchevique no necesariamente es lo más horrible que pudo haber pasado en Italia. ¿Sí? Nosotros tenemos la idea muy falsa, muy cómoda, de que el mal absoluto ya ocurrió, que los fascistas fueron el mal absoluto y que ya todo lo que hagamos de resto no importa porque nunca seremos tan horribles como los fascistas. ¿Okay? Entonces podemos hacer lo que nos dé la gana y ahí respondo la pregunta, justamente. Como el fascismo ya ocurrió, que es una idea ideológica, que el mal absoluto ya se dio, todos los demás tenemos de algún modo licencia, porque sería comernos el semáforo comparado con lo que hicieron los criminales, ¿no? Esa es la primera respuesta. La segunda, por el estalinismo intrínseco al chavismo, que no me insulte nadie, se reclama de admiración por lo menos de Cuba, que es un estado estalinista, sin ningún, por esta idea de que el fascismo es muy cómodo porque ya se dio, y porque hay una asimilación después de la Unión Soviética de que todo el mundo occidental completo y capitalista es fascista con respecto al Partido Comunista Ruso. Pero yo creo que el insulto de fascista además me parece tan inocuo, hasta decir que es como despectivo, ¿no? Porque uno entiende en sentido popular que fascista es alguien que es autoritario, que le pega a su mamá, que se come, es un chauvinista, es decir, pero entonces es como insulto, ¿no? Porque te dicen eres un bruto autoritario, ¿no? Pero hay una tercera respuesta que creo que es más difícil de ver y creo que es un poco más profunda en esto. Porque acusar al otro del fascismo proyecta, y es lo que hace el fascismo, el mal en otro, el mal propio en otro. Proyecta lo falso que pueda haber, la falta de potencia fálica que pueda haber, ¿no? La falta de, como habíamos hablado, me estaba burlando antes, de identidad perfecta y homogénea que pueda haber en el otro. Entonces, al acusar al otro de fascista, yo estoy protegiéndome, ¿verdad? No de que me acusen a mí de fascista, sino de ser un auténtico fascista. Una segunda pregunta de internet. ¿Puedes mencionar comparativamente ciertos rasgos fascistas en la política venezolana actual? Que no solo del gobierno, sino también de la oposición. El problema aquí es algo. Yo puedo decir que hay rasgos fascistas en la oposición, pero es que el fascismo, para que ocurra, tiene que tener el poder de las armas y estar en el Estado. Si no, es un mal uso. Si no es un mal uso, porque es un uso fascista del término. O sea, yo no puedo acusar a la sociedad desarmada de fascista por unos tipos que están armados, ¿entiendes? No lo puedo hacer. Ni desde el punto de vista teórico en esto, de profesor universitario, ni desde el punto de vista moral, ni de ciudadano, bajo ningún punto.
Que haya rasgos reaccionarios, conservadores, racistas, clasistas en la oposición, por supuesto. Hay una oposición que es hiperclasista, racista, que no es la mayoría, es decir, pero sí hay, hay unas señoras por ahí que sí, o señores, o hay gente muy racista que sí hay en todos lados, sí la hay, pero hay que ponerle el nombre correcto. El fascismo no puede ser, ¿verdad?, de un señor o una señora que andan por ahí, ¿verdad?, pegando gritos. Eso no es fascismo, eso no, a mí no me da miedo eso. ¿Sí? ¿A usted le da miedo algo así? No. Entonces, seamos serios. El fascismo siempre es una política. Para que el fascismo sea fascista, tiene que tener el poder del Estado. Que pueda haber un fascismo corporativo fuera del Estado es una pregunta más interesante. Por ejemplo, una transnacional, China, puede tener, o americana, pueden tener rasgos fascistas en su propia empresa, sí. Pero no es en la sociedad, es en su, digamos, porque la gente habla siempre del poder y tal, pero cuando uno tiene un jefe, y si no hace lo que quiere el jefe, absolutamente, y es votado, eso también implica una relación de poder absoluto. Sí, en ciertas estructuras que no pertenecen al gobierno directamente, uno puede identificar rasgos fascistas como en cualquier otro lado. La cosa que de la transnacional uno podría eventualmente renunciar, aunque pasara hambre. De un estado fascista uno no puede renunciar. Uno puede decir, bueno, sí, yo soy apátrida, que déjame tranquilo. No, te van a dejarlo tranquilo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, sí, en la oposición hay rasgos conservadores y tal, pero no pueden ser... Que si llegan a ser fascistas una vez en el poder, no, justamente, porque la gobernabilidad, tal como la plantearía la oposición, justamente implica que no puede ser fascista. Que puede ser clasista, racista, capitalista salvaje, no sé, puede ser, depende de quién llegue ahí. Pero fascista como tal no puede, porque su base política y su fuerza, además en el Estado venezolano actual, no tendría la impronta del fascismo, tendría la impronta justamente anticorporativista, estatal, antimilitarista, etcétera. Entonces, si algo sirve, esta cosa es que nos quitemos esa idea horrible y moralmente peligrosa de que hay un fascismo de lado y lado. Es decir, no puede ser que a una mujer la violen, la peguen, la tortura, y entonces diga, sí, pero la mujer le rasguñó la cara al violador, ¿verdad? O sea, entonces hay una violencia. Sí, si le rasguñó la cara a alguien es un acto violento, pero no es una violencia de lado y lado. Eso es una forma de evitar la víctima, de evitar la idea de que hay una víctima que a mí me parece detestable, no solamente fascista, o ni siquiera fascista, detestable en sí misma, no importa en qué época se dé, en qué sistema político. En toda situación hay una víctima y un victimario, y si uno puede decir que hay de lado y lado porque yo elimino esa calidad moral. Ahí sí es verdad que yo elimino la moral de la política y estoy entrando en un terreno más peligroso que el fascista, incluso. Y los rasgos del fascista del gobierno, yo creo que más o menos los identifiqué, sin identificarlo mucho. Cuando lo encarné mucho, sí, pero sí. Bueno, fíjense, el fascismo, el gobierno ha tratado de con el tiempo, ¿cuál fue la idea por eso que empecé hablando de Ceresole, el árbol de las tres raíces, unos militares que parecían ¿verdad? Y cómo después Miquelena y José Vicente tratan de civilizar en valores más socialistas, más izquierdistas, a ese movimiento que se da de la tercera vía. El chavismo tiene, si el chavismo si Mussolini fuera un hombre del siglo XXI, ¿cómo sería el fascismo del siglo XXI? Digámoslo así. No va a ser como el de Mussolini. Primero porque no hay el machismo que había en esa época. Segundo porque las Fuerzas Armadas, lo militar no es parte de la vida cotidiana de una persona. Es decir, antes todo hombre era militar. O sea, a los 18 años para el cuartel 3 años, todo. O sea, no era un grupito, no. Todo el mundo, o sea, el cuartel, la escuela y la iglesia tenían una presencia de ortopédica completa. Ahorita no, ahorita hay otros mecanismos de control que no son esos. Entonces, el fascismo del siglo XXI sería más bien, sería una tercera vía, siempre, pero del campo izquierdoso, digamos así. Claro, porque, digamos, es el campo de la experimentación donde yo puedo todavía pensar en un hombre superior. No en un hombre libre, porque la idea de superior y libre son contradictorias, ¿no? Uno puede ser superior y libre a la vez. Si es superior, tienes que estar obligado a ir más allá. Alguien libre puede ser inferior o superior si le da la gana, ¿no? O mediocre, esa es la idea de la libertad. Yo no quiero ser un hombre superior. Quiero ¿no? Si usted quiere ser un hombre superior, chévere, pero a mí no me interesa ser un hombre superior.
Prefiero ser un hombre libre. Y escoger incluso ser un hombre inferior si quiero. ¿Ok? Entonces, el hombre nuevo obliga, juro, a una idea de hombre superior. Este es otro. Bueno, creo que esta es dicha, como ya la respondí. En la sociedad venezolana, unos y otros se acusan de fascistas. ¿Cuál es su óptica, no? Creo que ya está bastante dilucidado eso. Yo creo que vine aquí quizás como muchos otros porque como ha sido el término fascista algo tan a flor de piel de los últimos años en Venezuela, y bueno, me considero que no conozco suficiente el fenómeno y bueno, por eso estoy aquí. Y la pregunta que tengo, y es algo que usted ahorita acaba de mencionar, que dijo que no tiene miedo a una persona que esté gritando en la calle, no obstante, creo que hay actualmente, hace muchos años, una, podríamos llamar, política del miedo en el país, ¿no? En esta situación actual. Creo que hay, de manera formal, frontal, o quizás de maneras, métodos que no son frontales, pues la imposición de un miedo que hay en la calle. Mucha gente no salió, por ejemplo, el día del aniversario del presidente Chávez, Leo Felipe Campos, que es un periodista, habló que las calles estaban vacías, incluso en el centro. Es una apreciación, pero yo creo personalmente que mucha gente sencillamente no ha querido salir en las últimas semanas, y es algo que las generaciones más jóvenes sufrimos, y siempre decimos que no salimos a la calle de noche, que hay prácticamente un toque de queda, y yo creo que la palabra es miedo. Entonces, ¿hay relación con esa política del miedo y el fascismo? Gracias por tu pregunta, y la voy a vincular con la anterior, que no quedó suficientemente respuesta sobre un supuesto fascismo del siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo sería hoy en día un fascismo? Quiero decir con eso. El miedo en las sociedades de principios del siglo XX era corporal. El miedo hoy en día no necesariamente es corporal. O sea, pasa por la representación del miedo. Cuando Goebbels es ministro de propaganda nazi, los medios que él tenía eran radios, algunas radios y unos altavoces en las calles. Y sin embargo, con eso hizo mucho, ¿no? Y prensa y cine. Una sala de cine de 80 personas a la vez. Los medios que tendría el fascismo hoy en día serían más que todos mediáticos, es decir, en el sentido estricto del término, de que todo sea mediado no por la realidad en sí misma, sino por la representación que de la realidad tenemos. Entonces, los miedos son representaciones del miedo. Es decir, porque es posible, porque yo he visto la sangre, porque yo he visto el muerto, porque yo sé que en la Plaza Altamira hay una gente que sufre, ¿ok? O en África o tal, pero no porque yo padezca el miedo de que llegue el coronel y me dé 3 golpes, o ¿verdad? Exacto, me llegue el maestro de escuela y me dé un pescozón. No, el miedo pasa por el control de la representación del miedo, es decir, es más fantasmático. Entonces, en un sentido, el fascismo contemporáneo sería menos violento a nivel del cuerpo, haría falta matar menos personas y pegarles y andar como los fachis, ¿verdad? De combatimiento, que andaban con un garrote y golpeando a la gente. Es decir, no hace falta estar golpeando a la gente o darle aceite de ricino a las personas. Con que yo los bombardee de miedo, basta. ¿Okay? Entonces, no hace falta, es decir, eso contestaría la pregunta primera. Y el miedo ahí la retomo. ¿Qué es el miedo en sí mismo? El miedo en sí mismo es algo difícil de contestar. Es decir, uno puede pensar que lo primero es un afecto, una emoción, un estado de alerta ante una situación de peligro. Pero el miedo en sí, el miedo no es nada más estar alerta o una sensación, una afectación o una emoción ante un estado de peligro. El miedo también es una forma de parálisis, identificación, que es lo más perverso. Es decir, identificarme como un sujeto que tiene miedo y que vive en torno al miedo por algo o no, sea ese miedo real o no. Y todo el discurso político fascistoide es en torno al miedo. Si yo no estoy, tú vas a sufrir porque llegan estos, te van a hacer daño. No importa que eso sea verdad, si yo logro que la representación del miedo sea esa, yo paralizo a la gente a identificarse con ese miedo. Entonces, lo más horrible del miedo es la identificación del miedo del Estado, del miedo de perder el poder, con el miedo tuyo a ser lo que tú eres. Entonces, Diosdado Cabello, disculpen, me insultarán si quieren, no me importa, Diosdado Cabello, ¿verdad? Identifica su miedo de perder el coroto
con el miedo de la señora tal de que lleguen unas hordas extrañas de la clase media a lincharla. Eso es lo que es perverso. Porque el miedo que tiene Diosdado Cabello de perder el poder no tiene nada que ver con el miedo que pueda tener la señora la madre del barrio a perder una beca o una ayuda. ¿Se dan cuenta? Entonces no es tanto el miedo, sino cuáles son las representaciones del miedo y qué identificaciones y representaciones reproduce, lo que es horrible. Y lo que hay que atacar, además. Sí. Domingo. Sí, bueno, creo que voy a repetir un poco lo que ya se ha dicho, pero me quedo con hablando con amigos que utilizan mucho el término, me quedo con el argumento de esta persona empoderada de una idea de verdad colectiva, ejerciendo su violencia, ya sea una señora ingenua o trancando calles o qué sé yo, atentando contra la verdad de otro. Buscando, más allá de identificar esto como fascismo o no, me gustaría pensar otro término que refleje más ese empoderamiento de una verdad y ejerciendo violencia sobre otro. Fanatismo. Sí. No todo fanatismo es fascista, y el fascismo no se basa nada más en el fanatismo, como vimos hoy en día. Es decir, que alguien sea fanático no significa que sea fascista. No, porque es lo del violador y la violación, ¿entiendes? No es lo mismo. Si alguien que sea fanático, ¿verdad? Porque crea que Chávez o Maduro es Lucifer y el profeta le dijo que ese es Lucifer y que tiene que, si no cae ya, se va a morir, ¿verdad? Y sale a la calle histérico a tocar cacerolas y a trancar una calle, sí, está fanático, pero no es un fascista. ¿Ok? Decir que eso es fascista es porque atenta contra la verdad del otro. Primero no atenta contra la verdad del otro, la niega él en sí mismo, en todo caso en su ignorancia, pero no agrede al otro por su verdad. O sea, el fin de ella no es agredir al otro porque piensa distinto, el fin de ella es tener miedo de la verdad del otro. ¿Se ve? Relativicemos bien estas cosas porque esa es la trampa del poder. Que tú también eres fascista porque te comes la luz. Yo me robé 20.000 millones de dólares y tal, pero tú eres fascista porque estás ensuciando la calle. Esas son las identificaciones monstruosas y perversas que tenemos que romper. No es la madre del barrio, ahora sería, ¿verdad?, el escuálido, ¿no?, entre comillas, nuestro, que sucia la calle, o que grita, o que... Sí, es mal gusto, puede ser una locura, puede ser una estupidez política, sí, está violando un derecho de tránsito, pero no es un fascista. O sea, yo digo eso, estoy diciendo que equivale el rasguño a la violación. Ojo. Tengo una pregunta. A su juicio, ¿qué prácticas plasmadas en el libro de Mussolini pueden ser vistas en los representantes de la llamada revolución del siglo XXI? Creo que ya, sí. El que tenga ojos que vea, ¿no? No entiendo, Coderogatis, ¿no? @Coderogatis. El que haya otros mecanismos de control hace menos fascista la búsqueda de control absoluto por parte de un fascista. ¿No utilizará entonces estos nuevos mecanismos? Sí, claro. Es decir, como ya expliqué, un fascista ahorita no tendría que usar mecanismos corporales, aceite de ricino, porrazo. Usa el miedo a través de los medios, de otros sistemas, o de los cálculos burocráticos que no te dan tu cupo Cadivi, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se relaciona el fascismo con la precariedad del lenguaje de los fascistas? Yo no estoy seguro que los fascistas tengan precariedad del lenguaje, porque para hacer falacias hay que tener un uso del lenguaje bastante bueno. No sé, el fascista no es un bruto, no es un cabo bruto. O sea, ahí el fascista usa el cabo bruto, ¿no? Eso, que viva la muerte. ¿Cómo se llamaba el que irrumpió en el Parlamento español? Tejero, es un bruto. Pero... Y el discurso es es embrutecedor, pero es un discurso embrutecedor inteligentemente tejido. Chávez no era un tipo que tenía un uso pobre del lenguaje para nada, al contrario, ¿verdad? Al contrario. O sea, bien. Gracias. ¿Qué diferencia puede haber o existe entre alguien que es líder, ejerce el poder,
ejerce el poder, dice que en nombre del pueblo y busca la suprema felicidad del pueblo, y un fascista como Mussolini. Si yo soy un presidente enarbolo y digo que soy el representante del pueblo, bueno, no, soy el pueblo porque ok, ya. Puedo decir que yo soy el representante del pueblo venezolano como una identidad difusa de toda la sociedad venezolana, donde gobierno para todos, al pueblo, sí, el sentido anglosajón del pueblo, people, ¿verdad? El público, la república, público, a las personas comunes. Puedo usar pueblo, puedo usar Juan Bimba, eso no importa, eso es demagogia X cualquiera. Si yo digo que yo soy el pueblo y tú eres Chávez y yo soy Chávez, o sea, no es que yo te represento, yo soy tu abogado, puedo abogar por tus derechos, sino que yo soy tú y tú eres yo, ahí entramos en el terreno de la identificación fascista. ¿Cuál es la diferencia entre ese que yo soy Chávez, y yo soy el pueblo, y yo soy socialista, Ajá. yo voy, represento y ayudo, quiero la suprema felicidad del pueblo, y aquí frente a un fascista como Mussolini? Ok, otra vez vuelvo a ver. ¿Cuál es la felicidad del pueblo? Que yo diga que hay una felicidad del pueblo ya es sospechoso. ¿Cómo yo sé cuál es tu felicidad, mi amor? Disculpa, estoy usando el ejemplo de la mujer que no sabe lo que quiere y el hombre que sí sabe lo que quiere, ¿no? Ok, por eso que digo este esoterismo, el yin y el yang, todo bien bonito y disfrazado, es esto, ¿no? Yo sé cuál es tu felicidad, yo te voy a dar lo tuyo porque yo sé lo que tú quieres, ¿verdad? Esa es tu felicidad del pueblo. Un presidente no está ahí para hacer feliz a nadie. Sí, en el sentido estricto del término, para completar una falta en el otro, para llenarlo de algo que el otro no tiene. Pero eso está ahí para que nos fastidie, para que pueda mantener el orden de la sociedad sin fastidiando lo menos posible. Un presidente de una democracia liberal. Está ahí para que funcione el Estado y funcione eso, no para darle felicidad, la mayor suma de felicidad posible al pueblo. ¿Qué diferencia hay con Mussolini? Poca. ¿Le quiere hablar? No, pero después de usted. Hola, ¿cómo está? Bueno, primero yo no sé si felicitarte o compadecerte, porque has logrado dos cosas. Primero, ha dicho una cantidad de cosas sobre el fascismo que responden a tu cuestión, ¿qué es el fascismo, no? Y segundo, nos ha dejado a todos la idea de que con esa definición no entendemos nada de lo que es el fascismo aquí y ahora. ¿Entiendes? Entonces yo voy a hacer dos observaciones que tienen que ver con eso, ¿no? La primera, que alguien aludió allí, en la cuestión del lenguaje, ¿no? Un profesor de filología en la Universidad de París llegó un día y contó, dice, este sí es un país raro, ¿no? Yo venía atravesando la calle y un camionero, un obrero fuerte, se me atravesó con su carro y de casualidad no me aplastó, ¿no? Y entonces yo lo fui a insultar, pero yo los conozco, lo que tú le dices algo te va a responder peor, porque no hay manera de insultar a un camionero. Entonces le dije, morfema, especie de morfema. Bueno, y el tipo me alcanzó y me dijo, morfema tú mismo, tú eres el morfema verdadero. Bueno, y se quedó el morfema. Bueno, todo carajo, bueno. Peor aún, por lo escatológico de lo que voy a contar, me excuso de antemano. Cuando él dijo eso, yo lo esperé para decirle, mira, a mí me acaba de pasar algo parecido, pero de mayor alcance quizás. Yo vivía en un barrio de París muy popular, donde vivía un francés que había vivido muchos años en Venezuela. Cada vez que él sabía que yo iba a regresar, me decía,
tráeme por favor ají dulce, que es lo único que hay en Venezuela que sirva, ¿no? Ya ven ustedes cómo sería el tipo, ¿no? Bueno, en el barrio donde él vivía, en los alrededores, cuando íbamos, me dice, ven, vamos a tomarnos un café. Y nos tomamos un café y de repente los tipos le dicen, ¡Mamef! Se gritaba uno, ¡Mamef! ¡Toma, Mamef! ¡Tú eres un Mamef! ¿Viste? ¿Saben qué es Mamef? Ese tipo había vivido aquí en Venezuela muchos años. Y el insulto que él más usaba era mamá huevo, mamá huevo. Entonces lo traducía al francés, Mamef, Mamef. Bueno, y eso se quedó allí y la gente decía Mamef. Bueno, términos como escuálido. Ustedes tienen idea lo que es escuálido seriamente, históricamente, filológicamente hablando. ¿Pero qué es escuálido? Pero no encontraste el original, lo sucio, lo asqueroso, sucio, lo asqueroso. Bueno, y sin embargo esa palabra la usó el Señor, está ignorando eso. Y sin embargo se quedó en nosotros escuálido como un término político que no quiere decir nada, ¿ok? Entonces, fascista, cuando le dice a uno fascista, está como cuando le dice a aquel Mamef. Fascista aquí entre nosotros quiere decir algo. Y eso, lo que hemos estado aquí, hemos oído a Búfalo hablar, Búfalo, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Del Búfalo, perdón. Sabemos que solo hay fascismo, eso es una de las grandes verdades que él dijo. Fascismo solo puede haber de parte del Estado. Eso, si no es fascismo, bueno, tampoco puede pensarse en un fascismo que exalte a la mujer. Y de ahí la prueba es todo lo que fueron los fascistas. Podemos así, por definición, aceptar académicamente un término, pero todo lo que él dijo para consagrar el fascismo, salvo 2 o 3 términos como ese, son discutibles. Por ejemplo, todo el desarrollo que hizo sobre el peligro de las mayorías, ¿no? Esa gente que cree que la mayoría es una amenaza contra la democracia. Bueno, y se refirió a la idea que había algo detrás que estaba por encima de quienes ejercen la democracia. Y nosotros llegamos a la conclusión de que eso es fascista, ese término, y no es así, no es así. El primero que habló del peligro de la democracia fue Tocqueville, hablando de Norteamérica, y existe un peligro de la democracia. Pero no fue ni siquiera Tocqueville, eso viene de la Revolución Francesa. La idea que la mayoría puede causarle daño a toda la sociedad, ¿es posible eso? ¿Sí o no? Bueno, entonces de allí todos los esfuerzos de la Revolución Francesa por crear una religión laica que estuviera por encima de eso, y eso lo han heredado mucho. Ahora, puede haber en verdad algo que esté por encima de las mayorías y que no sea fascista y que no sea de derecha y que sea incluso lo más democrático posible. Sí puede haberlo. La Declaración de los Derechos del Hombre, es decir, ni siquiera democráticamente por la mayoría debería aceptarse la violación de los derechos del hombre, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quería decir, que desgraciadamente estamos entre eso, el uso vulgar de la palabra fascista, ¿no?, al cual tenemos que resignarnos y responderle morfecto amemos. Un comentario, extraordinaria intervención, muchas gracias. La ONU, los derechos humanos, tienen una estructura, la misma estructura que tenía el Papa en la Edad Media, defender a la gente del rey. La idea del sacro estado feudal no era tampoco uno salvaje, o sea, la gente que peleaba con la espada y saqueaba, pero tenían la idea
de que la dignidad humana, encarnada por el emperador, que era el Papa, emperador de Roma, defendía a los súbditos de los reyesuelos locales, o sea, franceses, alemanes, italianos. La misma idea está en los derechos humanos. Hay una dignidad humana intrínseca que no se discute por nadie ni por las mayorías y que tiene que estar en el centro del derecho internacional. Lo que pasa es que el problema es que el derecho internacional, como vimos ayer, tiene muchos otros intereses que no es nada más la dignidad humana, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso que el fascismo podría avanzar, porque los derechos humanos, si no tienen una autonomía, una soberanía propia, son vulnerables al juego político, a los intereses geopolíticos, fracasan como fracasó el poder del Papa en la Edad Media. Pero excelente, sí. Eso también se llamó derecho natural. El derecho natural era el derecho de todo individuo de ser hombre. Derecho natural en sentido estricto teológico, de la naturaleza humana, no de que el hombre es una bestia, no, lo contrario. Acuérdense que nada más tenemos poco tiempo pensando que el hombre viene del animal. De 2 siglos, todo el resto de la humanidad pensó que el hombre tenía un origen divino, o tenía una dignidad propia, en el sentido de que la naturaleza humana se refiere a la naturaleza del hombre en tanto que es un ser libre y autónomo. Y eso no por eso digo, porque Pedro Pérez tendría legitimidad, aunque el resto de la humanidad no la tuviera. Claro, el problema es cómo hace, ¿no? El problema es práctico ahí, no teórico. Pero sí, es así, es así. Eso es conservador, en el sentido de conservar la dignidad humana, conservar la civilización. Eso no necesariamente es fascista, el fascista lo usa. Pero ojo, Stalin no decía que el proletariado era la mayoría. La teoría marxista no se fundamenta en que el proletariado es la mayoría de la humanidad. Marx no dice, como el proletariado es la mayoría de los hombres, entonces tienen derecho. No. La fundamentación es que es la conciencia elegida. Y para Marx, la mayoría tampoco era el proletariado. Las sumas clases medias, pequeñoburguesas y lumpen eran mayor que el proletariado. Para el marxismo también es una élite la que conserva la civilización, no las mayorías. Marx era y también tenía razón Marx ahí. De su perspectiva, era racional, de que si el proletariado era el que estaba en la relación de explotación y de apropiarse del capital, y el excluido, no el explotado, el excluido, el lumpen, el que no está en esa relación de capital, lo que es un estorbo para ese proletario. Y el lumpen es más siempre que el proletario. Entonces, para la teoría marxista tampoco es las mayorías. Entonces, este fascismo de mayorías, digámoslo así ahora, ya que me piden más identificaciones malvadas entre el gobierno y el fascismo, sí, es una mayoría de qué tipo. Yo estoy seguro de que la mayoría, el discurso de Chávez cuando comenzó, no era de las mayorías, era del pueblo verdadero. Y yo estoy seguro que esta gente es capaz de hacer cualquier cosa por mantener el pueblo verdadero, sean o no numéricamente mayoría. Pero eso ya es una opinión personal. Hola, Celeste Alquiaga. Eric, me parece muy interesante tu presentación y admiro tu erudición. No tengo nada parecido a esa erudición. No estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero no voy a entrar en eso porque creo que estamos en un momento de encontrar más bien las cosas en que sí estamos de acuerdo. En ese sentido te quería hacer una acotación de unos conceptos que mencionaste que me parece que pueden ser útiles en esta conversación y sobre todo en el pensamiento de lo que es la violencia, que es la idea del fundamentalismo. Porque yo el término fascista no lo uso nunca, porque me parece demasiado versátil por un lado y demasiado complicado, es demasiado complejo. Pero a mí la noción de fundamentalismo me parece que ayuda a entender mucho la situación y sobre todo la violencia, porque una de las grandes preguntas es ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? Porque como tú bien dijiste, la modernidad de entrada es una gran violencia. La modernidad irrumpe y arrasa con todo lo que es la tradición, la famosa noción de tabula rasa, ¿no? Empezar de nuevo. Y al llevarse por delante toda la tradición, hace un descarte gigantesco. ¿Qué ocurre frente a eso?
que en el siglo XX conocemos la reacción fundamentalista a la modernidad. El ejemplo clásico es Irak, y no es casualidad, digamos, la alianza de Venezuela con Irak, en ese sentido no es nada coincidente, porque con Irak, porque estamos hablando de fundamentalismos, en ese caso de un fundamentalismo religioso. Irán, perdón, tienen razón, disculpe, gracias. Fundamentalismo religioso, mientras que aquí se está hablando de un fundamentalismo, como tú dices, como hemos visto, basado en la idea del folk, del pueblo, para recuperar una noción de tradición que fue descartada por la modernidad, y por eso la revolución bolivariana ataca tanto a la modernidad. Entonces, para mí la importancia y digamos, lo que es más importante también entender en toda esta revolución a nivel cultural es por qué el folk desplaza de manera esencialista, porque aquí el otro problema que hay, como en todo fundamentalismo, es una de esencialismos. Esencialismos pues, que pueden ser clasistas, que pueden ser racistas, o en este caso de esencializar a una parte, sí, populista, porque esencialista a una parte de la población como siendo más característica. Exacto. Y eso solamente puede ser comprendido en función de la modernidad. Entonces, entre tanto que no se tenga esa claridad y que se mantenga un discurso reactivo de ambas digamos, de todos los involucrados, porque el problema es la reacción, que puede ser fundamentalista de izquierda o fundamentalista de derecha, con las cuestiones de esencialismo de clase, que uno los conoce muy bien. El grado de violencia, a mi modo de ver, no va a amainar. Yo he estudiado mucho el fascismo, tengo un libro sobre esto, pasa que no lo he podido publicar por falta de papel, pero tiene 2 años parado. Pero sí, tú estás en el meollo. Pero una de las cosas que a mí me gusta del fascismo, me puse a estudiar el fascismo, es porque se lleva la distinción izquierda y derecha, que ya están, digamos, no es de izquierda apoyar a los pobres. Yo puedo apoyar Mussolini apoyaba a los pobres. Mussolini es de izquierda. Si es sí, hay que asumir una cosa, es decir, el socialismo era por los proletarios, era por los cabos, no era por los generales, era por el obrero, no era por el judío rico que tenía un comercio, ¿verdad? La panadería del judío, la librería del judío, no, era por el obrero alemán, verdadero, auténtico. ¿Okay? Entonces, era de izquierda en el sentido que apoyaba a los pobres. Alguien que es conservador y que le da miedo a las mayorías porque piensa que hay una dignidad humana es de derecha. Todos los que, sí, si yo defiendo ese esencialismo, que no es un esencialismo, hay una distinción entre dignidad y naturaleza y esencia, que es muy complicada de decir, a ver si tengo la inteligencia de hacerlo, no creo que llegue de hacerlo rápido. Una esencia, ¿verdad?, es un atributo. Una naturaleza no necesariamente tiene un atributo, tiene una dignidad. Por ejemplo, la Mona Lisa, un cuadro cualquiera, vale por sí mismo. Un galón de pintura blanca no vale por sí mismo. ¿Me explico? Yo no sé cuál es la esencia de la Mona Lisa, pero sé que tiene una dignidad, una naturaleza que es propia. Una obra de arte es eso. Una obra de arte es algo que de suyo tiene una dignidad, aunque no sirva para nada ni tenga atributos. Mientras que un galón de pintura no. Entonces, el hombre es más una obra de arte o un galón de pintura, que sirve para pintar el Estado, para pintarlo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, izquierda y derecha es muy complejo. Es muy jacobino, además. Y todos los jacobinos, como decía el maestro, los primeros mamás, ¿verdad? Fueron los jacobinos, ¿no? Esa categoría está excelente, me la voy a robar, ¿verdad? Eran los jacobinos. Los jacobinos luchaban por la libertad de los hombres y tal, y terminaron en el terror más horrible que hay. ¿Y cuál fue el resultado de los jacobinos? El primero de todos los grandes caudillos, que es Napoleón Bonaparte, que es el prototipo, ¿verdad?, de todos los primeros caudillos, que lo copiamos aquí en el trópico, además. ¿Okay? Entonces, los jacobinos eran de izquierda. Además, la izquierda se llama izquierda por los jacobinos que se sentaban a la izquierda de la Asamblea Nacional.
los monárquicos se sentaban a la derecha por una casualidad, no había nada, yo me siento a la derecha porque eso fue una coyuntura de la topología de la asamblea. Entonces, si todo lo que es jacobino es de izquierda, yo no tengo ningún problema, pero asumamos que es eso, que eso es jacobino, y que eso no es necesariamente más libertario que ser de derecha entonces. Pero sí, yo no puedo ir más allá porque la pregunta es mucho más compleja, muy buen soporte, y sí, tienes razón, es la modernidad que es esencialmente, sí, no hay fascismo fuera de la modernidad, claro que no, esa es la respuesta rápida, claro que no. Ahora, la violencia inherente sí, está en la modernidad, dices tú, sí, en el sentido de que el fascismo se da en un marco liberal, se da en una Italia liberal, de monarquía liberal, o en la República de Weimar, o en la República Española. No se da después del absolutismo francés. Se da justamente en un estado de falta de referencias. Tú dices otra idea que no es necesariamente la que va con esta, que es la del pueblo original. Repito, sí, porque el pueblo es una imagen. Y el que no se adapta a esa imagen es falso. Si uno es judío, es un alemán, pero no es alemán. Si uno es italiano, pero no está de acuerdo con el gobierno, odia a su patria. Porque el gobierno es el amor, la felicidad suprema, y tú te pones a eso, eres un desgraciado, eres un intrigante que te pones entre el amor de la felicidad y el pobrecita señora italiana que el duce la va a complacer. Eres una rata, ¿verdad? Entonces, eres un error. En ese sentido. Si es intrínseco en ese sentido. No necesariamente. La otra pregunta es la relación entre fascismo y fundamentalismo. Fundamentalismo Occidente no es fundamentalista. Estoy haciendo una axioma brutal. Es muy discutible, pero el fundamentalismo no es occidental. Los griegos, o sea, si llamamos occidental aquello que viene de los griegos, los romanos, y de la helenización del cristianismo, que también es griega, porque fueron una helenización del cristianismo, ¿no? Una judaización de los helenos, ¿verdad? Nosotros no somos fundamentalistas. Podemos ser religiosos, podemos ser mágicos, sí, pero el fundamentalismo, en el sentido de que la religión absolutamente me garantiza mi vida, es una idea más oriental. O sea, usted mira, bueno, pensar en Occidente y Oriente hoy en día, eso no es fascista, eso no es, ¿cómo se llama? De la lucha de las civilizaciones, que es un halcón, eso no es, puede ser, pero yo sí mantengo la idea de cierta occidentalidad. No hay fundamento. ¿Cuál fundamentalismo es occidental, por ejemplo? De que yo sé que todos los fundamentos están en la palabra revelada. Nada, ni San Agustín pensaba eso. San Agustín, el padre, nunca decía que todo estaba en la Biblia, ya. Al contrario, decía que si tú no pensabas en Dios, no podías leerte la Biblia y no pasaba nada. Entonces, no hay ningún libro, no hay ninguna palabra revelada de Dios que sea el fundamento de toda mi vida. Eso es lo que significa fundamentalista, que yo todos los aspectos de mi existencia lo voy a conseguir en un libro. Bueno, o sea, en un libro en el sentido amplio del término, en unas palabras reveladas, ¿no? Que haya fanáticos, que haya gente, digamos, pasa que a mí me gusta mantener los términos. Que haya fanáticos religiosos, sí los hay. Que sean fundamentalistas, en el sentido estricto del término, no. Irán es fundamentalista. Pero Irán es una forma, digamos, el fundamentalismo iraní es imposible en el siglo XIV. Es una cosa locos ahorita. Es decir, justamente porque la sociedad tuvo primero una decadencia horrible del Shah de Irán y pasaron muchas cosas, que es posible que eso aparezca. O sea, si una sociedad más democrática, menos vulgar, o sea, igual que Cuba. Cuba era, o sea, la Cuba de Batista, que era, por Dios. Era una bella sociedad liberal. No, era un grupito que manejaba y prostituía todo ese país, igual el Shah de Irán. Entonces, esas cosas, esa intrusión brutales de Occidente a veces, sea en sus márgenes como Cuba, sea fuera de sus márgenes como en Irán, pueden producir movimientos fundamentalistas. El fundamentalismo es un movimiento de posmoderno, si ustedes quieren verlo. No hay fundamentalistas medievales, hay místicos medievales, no hay fundamentalistas medievales. Medievales contemporáneos. Pero en Oriente, yo separo, en Oriente. No, yo la considero ni siquiera fascista del todo, es un fascismo light. O sea, porque, digamos,
no sé si el término cabe, porque un fascismo light es como extraño, ¿no? Pero sí, es un fascismo muy light, muy desagradable, que también tiene que ver con otros factores, ojo, con nuestro caudillismo, con nuestros procesos propios, ¿eh? No todo lo podemos reducir digamos, a la Italia de Mussolini o a la Alemania de Hitler, porque tiene sus procesos propios, pero opera en algunos momentos como un fascismo muy light. ¿Sí? Sí, claro que sí, yo sí lo creo. Yo creo que por lo que dije, cualquiera de ustedes lo podría ver. 3 preguntas. Okay. Yo quiero saber qué opina de Perón y el peronismo, si es fascista. Ojalá que haya otro peronista aquí porque me insulte. De hecho, toda la gente que me ha insultado en mi vida, los que me han insultado más son los peronistas. Cuando hablo de estas cosas, no sé por qué. Bueno, creo que la señora seguramente estoy seguro que era peronista. Claro, hay una amiga mía que me decía que Chávez se parecía más a Evita que a Perón. En un sentido es cierto, ¿no? Maduro tal vez sea más peronista. El peronismo es un fascismo light, latinoamericano, platense. Es que aquí está el punto muy interesante, ¿no? Hay un límite entre el populismo radical, difuso, y el fascismo propiamente. Es decir, todos estos coroneles, generales latinoamericanos llegan al populismo caudillesco extremo, que pueden ser fascistas. Pero no todos son fascistas. Yo creo que sí, que Perón, Chávez, por ejemplo, Trejo es un militar típico nuestro, sí, populista, brutal, pero que no identificaba a pueblo con... En Perón, el peronismo además tiene varias caras y hay varios peronismos, ¿no? El primer peronismo, digamos, el verdadero, o el segundo, más de izquierda, sí tienen rasgos fascistas, claro que sí. Es decir, el mejor ejemplo es Ceresole. O sea, lean Caudillo, Ejército y Pueblo. Es decir, eso es fascismo para domis latinoamericanos. Pues es un resumen sencillo de cómo ser fascista, rápido. ¿Ok? Sí las hay. Pasa que también en el peronismo hay otros factores que atenúan mucho ese fascismo light, que son, que primero es la inteligencia de Perón, que también es como un Betancourt. O sea, él se produjo su propia alternabilidad, él trabajó con sindicatos, él no creó un partido unificado, etc. Es decir, yo en realidad siento que hay más rasgos fascistas en el chavismo que en Perón, lo cual no significa que Perón sea un paradigma para Latinoamérica, ni mucho menos. Bien, hablando del capitalismo que lo asociaste con el fascismo, bueno, lo asociaste en el sentido de que, ok, perdón, cuando Stalin asocia el fascismo con el capitalismo, ¿crees que de ahí viene el término fascista para en este caso la oposición? Tu pregunta es extraña porque no, es decir, Stalin es el que asimila el término de la derrota del fascismo. Es decir, ellos derrotaron a los alemanes con un año después, cuando entran en guerra con Occidente, capitalismo y fascismo como una sola cosa. Y entonces todos los partidos comunistas del mundo, que en esa época era franquicia del estalinismo ruso, llaman fascistas a todos sus enemigos. Todos. Porque hay comunismo o hay lo demás. No hay tres cosas. ¿Sí? Entonces, por eso que para el Partido Comunista es oficial acusar de fascista a cualquiera. ¿Okay? Sí, qué sé yo, el enemigo del pueblo. Claro, eso más o menos lo hablamos, creo que también está en tu pregunta, ¿no? ¿Cómo el pueblo es enemigo del pueblo? ¿Cómo hay un pueblo que es enemigo del pueblo? ¿No? Eso yo lo indiqué un poco teóricamente, pero el enemigo del pueblo es aquel enemigo que está dentro del pueblo que no es que lo vaya a atacar, sino que desvirtúa al verdadero pueblo. Como un panadero, como un librero judío podía ser enemigo del pueblo alemán. Le iba a caer a librazos al pueblo alemán, no. El enemigo del pueblo porque desvirtuaba su verdadera esencia. Y lo manipulaba. Eso es la violencia metafísica del fascismo. Sí, la hay. Gracias, Eric. Bueno, gracias a todos por haber venido.